Vamos a hacer esto para allá. Ayúdame a hacer esto para allá. Amén. Por favor. Hazlo para allá, jala. Bendito Dios. Vamos a hacer algo. Vamos a llamar al primero, porque lo que Salomón dedicó tenía que ver con eso. Vamos a ver. Quiero llamar al hermano León. León de Dios. Vení, León de Dios. Vas a representar la primera parte. ¿Saben que el tabernáculo nosotros lo vemos de afuera para adentro, pero el Señor lo mira? La primera parte del tabernáculo es el lugar santísimo, el Kadosh, el Macón Kadosh, es el lugar de medio, pero el lugar santísimo, Macón Kadoshín, el santísimo. Ponte aquí, hermano, aquí, ahí. Vamos a hacer la primera parte, pero no me sé un poquito más para allá, hermano. Ayúdale, por favor. Es que lo vamos a hacer bien. Y los hermanos que recién se conectan, vamos a dar una demostración que fue profetizado antes que existiera el templo. Antes que existiera el templo. Escrito está, allí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Amén. Buena idea, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora, digamos que aquí es la otra parte donde había una cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, vamos a ver por acá. Venite, hermano, párate por aquí. A este lado, en el lugar santo, estaba la menorá, por ahí, la menorá. Vení, mi hermano Eric, y te vas a parar por acá. Te hago una pregunta, hermano. ¿Eres un adorador del Señor? Por supuesto que sí, ¿verdad? Ponete aquí el altar del incienso. Ponete aquí, en este cuadro. Aquí, no viendo para acá. Ahora ponete por acá, a ese lado, ahí quédate, a ese lado, la mesa de los panes. Ponete tú más para acá porque el altar de incienso está un poquito más adelantito. La menorá, aquí el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Mi pregunta es, ¿te has enamorado de la palabra? ¿Amas la palabra? ¿Persigues la palabra? ¿Continúas con la palabra se ha hecho vida? Vaya, entonces estas tres cosas en el lugar santo y esto en el lugar santísimo. Y luego hay otra división por acá. Y en este caso pues quiero llamar rápidamente al hermano Brandon. Ven, mi hermano Brandon, por favor, te vas a parar aquí. Ahí, miren, ese cuadrito. Allí cabal exactamente. Alguien me ayuda y hace un poquito para allá la cámara. Este sería la fuente de bronce, donde estaba el agua. Ahí estaba el agua, donde el sacerdote se lavaba, pero también servía de espejo. Amén. Entonces, la palabra nos sirve como de espejo para ver. Hace un poquito para allá. Vaya. Imagínense cómo va todo. Ahora necesito a alguien más. No sé si va a hacer la cámara un poquito más para allá, porque necesito. Amén. Va a tomar la cámara, Tirsa, y usted se me queda en ese cuadro por ahí, hermano Angelito. En ese cuadro que está ahí, allí, más atrás, un poquito más atrás, allí. Ese sería el altar del holocausto. Imagínense, ¿cómo va todo? Ahora necesito a alguien que me represente. Hermano José, ya que vino, póngase allá en la puerta. ¿Usted ha sido portero alguna vez usted, hermano? Entonces, párese por ahí, hermano, allá, mire, allá atrás, y ahí sería como la puerta. Que Dios le dé fortaleza a sus piernas, mi hermano José. Amén. Y que cuando regrese, ahí está, un poquito más atrás, un poquito más aquí, en medio cabal, ahí está bien. Vaya, mire, hermano, si ustedes ven ¿qué se formó? ¿Se dan cuenta? ¿Qué estaba siendo anunciado entonces en el tabernáculo? ¿Qué estaba siendo anunciado? Bien conmigo, al Cristo. El Cristo revelado a través del tabernáculo. Comienzo desde aquí. Miren qué lindo. Me voy a quitar. Si ahorita lo estuviéramos viendo, le tomaron una fotografía desde el cielo. Exactamente. Ahora, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, ¿me están oyendo? Prácticamente se estaba ahí formando, oponiéndose lo que es su iglesia, lo que es el templo, porque la Biblia dice, porque vosotros
porque vosotros sois el templo. Hey, muchas gracias, lo hicieron muy bien. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Así que, Tirsa, tú vas a ser también nuestra camarógrafo y también la que vas a andar filmando también. No te preocupes, Tirsa. Bendito Dios. Pueden ponerlo ahí donde estaba. Entonces, el diseño, hermanos, y como no tengo mucho tiempo, el diseño con el cual construyó Salomón, ¿saben que David quería hacer eso? Pero Dios no le dijo porque había derramado mucha sangre. No, no, no. Está bien, le dijo. Porque Dios le dijo a David, yo que habito la altura de la santidad, y yo que los cielos de los cielos no me pueden contener. Tú me vas a hacer casa a mí, porque el cielo, le dijo el Señor, es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. O sea, cuando David estaba pensando en una casa, como quien dice, ¿cómo que si Dios es un objeto que lo vamos a tener encerrado en una casa? Hay varios atributos, y los voy a mencionar, vamos bien conmigo. Omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que Él está en todo lugar. No lo podemos. Él está aquí. En este momento están muchos hermanos en diversas congregaciones y también ahí está el Señor. ¿Cuánto dan gloria por eso? Ahí está el Señor en diversos lugares. En todo el mundo, en las cuatro esquinas de la tierra, norte, sur, este, oeste, norte, sur, ahí están los 4 puntos cardinales, ahí está el Señor, está en el cielo, está en la tierra, debajo de la tierra y en todo el universo. Praise the Lord. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Yo creo esto, que cuando el Señor le dijo a David que no lo iba a hacer, tampoco se opuso el Señor, porque era una buena perspectiva la que David tenía una buena visión, tenía un buen entendimiento en eso. Está bien, hijo, pero no la vas a hacer tú, la va a hacer uno después de ti, tu hijo que saldrá de tus lomos. Y Shlomo, ¿saben cómo se llamaba también Salomón? Se llamaba Jedidías, y Shlomo, que es Salomón. Y él fue el que iba a hacer, pues, construir la casa para Dios. ¿Cuántos han leído más de alguna vez? Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es el versículo de 2 de Crónicas 7:14. En la casa, en el templo. Eso lo dijo Salomón. Pero ahora yo quiero que usted vaya conmigo para que usted vea cuando el templo había sido ya construido. No voy a hablar en detalles de todo lo que Salomón hizo, porque una extravagancia. Y yo no sé por qué algunos se inconflictan porque le venden un arito o una cadenita de oro a alguien, cuando las láminas del arca del pacto, ¿de qué eran, hermano? ¿De qué estaba cubierta el arca del pacto? De oro puro. Y las varas con que cargaban el arca del pacto, con que estaban cubiertas, de oro puro. ¿Y de qué estaba hecho el arca, la menorá? De oro puro. Nada que un enchape de oro. Era oro puro. En Israel, bueno, no sé, mi hermanas que han ido en Israel, porque hermana Miriam, hermana Daisy, ya estuvieron por esas tierras. No sé si ustedes vieron que hay un lugar donde ponen el arca, la menorá, pero la tienen protegida con un vidrio de este gruesor, que es la réplica con la medida exacta de la menorá, y que dicen que esa, cuando construyan el tercer templo, esa se va para el tercer templo. Pero la tienen tan resguardada, tiene alarmas, tiene seguridad, porque es... Imagínense si unos cuantos gramos de oro, ¿cuánto vale? Estamos hablando de una menorá como del tamaño de un hombre. Barak, Lilian, no sé si me puedes averiguar la estatura o la medida de la menorá. Se supone que tenía la medida como la de un hombre. Y yo he escuchado una palabra y he leído una palabra donde dice que lámpara es al Señor el espíritu del hombre.
Y David dijo en el Salmo 18, tú encenderás mi lámpara, el Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y también aparece la palabra como lámpara. Sabe que todas esas cosas de la menorá, como las almendras y las manzanas que tenían, todo representa la palabra. Y el aceite encima no era un aceite cualquiera como el que usted conoce por ahí. Era un aceite especial que se tardaba entre 7 u 8 días la fabricación de ese aceite prensado en una de esas prensas de piedras, y que lo tenían que purificar, lo tenían que, ¿cómo se le llama cuando algo no lleva ninguna basurita ni nada? ¿Cómo le llaman? Lo tenían que filtrar, tenían que tener, como le llaman en Israel, el sello kosher. Tenía que ser de alta calidad, preparado únicamente para la menorá. Para nada, para ninguna otra cosa más se iba a ocupar el aceite, sino solo para la menorá. Entonces, pero eso es solamente una de las cosas que estaban en el templo. Salomón todo eso lo hizo con extravagancia. Hermano, el templo por dentro estaba recubierto de oro. Aún el tabernáculo, las láminas donde estaba el arca del pacto también estaban de oro. O sea, es que era bien tremendo. Carísimo, si lo podríamos evaluar, como cuánto valdría para tener un tabernáculo con todos esos elementos de oro. ¿Como cuánto? Imagínense el incienso de oro también, eso dice que era de oro, donde ponían también la adoración y las oraciones para los hijos del Señor. Allí ponían las oraciones de los hijos del Señor que iban a la presencia de Dios. Ya todo había sido entonces construido, ya todo estaba preparado. No sé si el hermano está poniendo aquí, los sacerdotes dicen aquí que metieron el arca del pacto en su lugar de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Pero ahora quiero que usted se vaya conmigo, como hoy estamos terminando la fiesta de la dedicación del templo, y lo estuvimos cantando al principio, el salmo que ustedes cuántas veces lo han cantado, el Salmo 30. Antes de que leamos primer libro de Reyes 9, quiero que vean por favor el capítulo 30 del libro de los Salmos. Vamos a ver capítulo 30 y lo vamos a leer todos a una sola voz. El capítulo 30 del libro de los Salmos. Encontraron en la medida de la menorá. Entonces, hermanos, vamos a leer el Salmo 30 y ya van a ver lo que dice allí. Yo no les estoy hablando de ninguna tradición, hermano. Les estoy hablando de lo que la Biblia dice, el Salmo 30, y lo vamos a leer todos juntos. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén para que todos comencemos. ¿Listos? Bueno, dice así la palabra. Una pregunta. ¿Aparece en su Biblia la primera parte de este salmo, el encabezado, aparece en la Biblia de ustedes? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amén. Salmo cantado en Hanukkah. Porque ¿qué significa Hanukkah? Dedicación. Entonces léalo como habla hebreo, presuma. Vamos a ver, dice Salmo cantado en Hanukkah de la casa, o sea, en la dedicación de la casa. Allí fue cantado. ¿Cuántas veces había cantado este canto y yo no sabía que era el Shir Hanukkah? El cántico de Hanukkah, el cántico de la dedicación. Vamos a ver, ¿qué dice? Todos juntos, listos. Te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad al Señor, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Todos digamos el verso 5. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido.
Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Señor, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Por favor, extienda su mano y dígale así al Señor: oye, Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayudador. Ahora, por favor, diga esto con una expresión, con una alegría en su rostro, y dígalo. Vamos, hermanas que están atrás, todos juntos, digámoslo. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dele palmas al Señor. Entonces, Hanukkah es buen momento ¿para qué? ¿Para qué? Para celebrar, para gozarnos. Y en el camino 160 o 175, no sé, por ahí así, también se dio algo cuando el templo del Señor, este mismo templo del cual la Biblia habla, hermanos, había sido secuestrado por los griegos y ellos habían hecho parar el continuo sacrificio. Fíjense, porque metieron un puerco dentro del... Eso está en los libros históricos de los Primera y Segunda de Macabeos, que no están en estos escritos. Pero para su información, esos libros no son católicos. Alguien dice, es que esos son libros de la católica. No. ¿Saben que aunque no están aquí porque no entraron en el canon bíblico, porque no son inspiración, son historia? Son historia que fue escrita por los historiadores como Flavio Josefo. Tal vez usted ha leído los libros de Flavio Josefo, el que habla de las antigüedades de los judíos. Entonces, los macabeos, viene también de esa palabra que Barak le explicaba, de, como decía Barak, cuando decían Micamoja, Baelín, Hashem, ¿verdad? Y luego venía Maccabi, pero también estaba aquel tipo que se le llamó Maccabi o Yehudá Macabeo, era Yehudá el martillo, porque Dios ese hombre lo usó para oponerse a la profanación del templo. Ese hombre se levantó porque habían profanado el templo, y aunque fue un mártir, y aunque en la historia se dice que él murió como mártir, pero murió defendiendo lo que Dios había establecido. ¿Alguien dice amén? Ese hombre, hermano, hizo restaurar juntamente las cosas que se habían sacado del templo. En el templo ya no había menorá, en el templo ya no había arca, había un desierto, y habían metido el busto de un hombre, no sé si fue griego, del busto que metieron también ahí. La cuestión es que profanaron el templo, mataron a los sacerdotes, mataron a los hijos del Señor, hicieron atrocidades. Pero qué porquería, voy a decirlo de esta manera, qué asqueroso en el lugar sagrado llegar y sacrificar un cerdo. Imagínense en el templo de Dios, que aún el Señor le había dicho al pueblo de Israel. Ahora, claro, Dios le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que el Señor limpió en cuanto a comida, no se preocupen, pero también era profético en cuanto a los gentiles que se iban a convertir. Pero en cuanto al templo de Dios, hermano, esa fue una abominación de lo más terrible, meter un cerdo en la casa, meter un cerdo en el templo. Y por eso yo les decía, yo no sé si mis hermanos en Sonsonate se asustaron con eso, y yo les dije, voy a ir a chequear sus casitas a ver qué han metido en sus casas ustedes. Hello. Y luego les dije, no, solamente fue un decir, no lo voy a hacer, porque de qué sirve que vaya a una casa mientras que su corazón, ahí tienen la realidad. ¿Ah? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen en sus casas? ¿Qué han metido en la casa? El tipo este que me está describiendo
Yo casi lo miraba sacando la menorá del templo y metiendo un cerdo. ¿Ve? ¿Me están oyendo? ¿Cómo hay quienes han sacado la santidad de Dios de su casa y han metido cosas abominables a su casa? Ahora, pregúntale que tiene a su lado, ¿qué habrá en tu casa? ¿Qué habrá dentro de tu casa? ¿Qué habrá en tu corazón? ¿Qué es lo que tienen? Un día llegamos a cierto lugar que me dio una gran pena. Me dio una gran pena porque yo nunca pensé ver eso. Llegamos y yo sé que yo nunca le he dicho a nadie que quite aquí, que quite allá. No, nunca, nunca, nunca. Usted lo va a hacer cuando aprenda. ¿Me escucharon? Usted lo va a hacer cuando aprenda. Mientras usted no aprenda, usted va a continuar haciendo los rituales y costumbres paganas. Usted va a continuar. Llegamos porque nos invitaron, ahí llegamos. Y primero vimos un gran tamuz, usted me entiende a qué me refiero. Bien adornado, un gran tamuz en su casa. Segundo, hemos preparado un gran costillón. ¿Y costillón de qué? Uno de mis hijos solo se me quedaba viendo así y decía, pensé que era diferente. ¿Va a querer? No. ¿Va a querer? No. ¿Y usted? No. ¿Qué cuesta decir no cuando todos dicen sí? ¿Me están oyendo, iglesia? Cuando usted marca la diferencia. Alguien me dijo, pero es que a mi hijo lo que le gustan son lo que todos los demás ponen y que brillan y que son como cascaditas y que no sé qué y que no sé cuál. Está bien. Usted decide cómo le enseña a sus hijos. Pero nosotros, predicadores de la palabra, somos ministros de la verdad. Alguien creyó y dijo, ustedes celebran Hanukkah en vez de Navidad. Ustedes entonces están en contra del nacimiento de Jesús. Perdón, hermano, jamás hemos estado en contra del nacimiento de mi Señor. Nunca tal cosa suceda. Solamente que les quiero decir algo. Ese dato Dios no lo quiso revelar. Y quizás algunos con tanta averiguación, con tanta investigación, quizás lleguen a la conclusión, pero uno de los científicos investigadores de las historias, porque le preguntaron y él dijo, me voy a dar la tarea de investigar punto por punto, fecha por fecha, para llegar a la fecha del nacimiento del Señor. Y resultó, ¿saben qué dijo? Investigué hasta donde pude, pero les tengo una noticia, no encontré la fecha del nacimiento del Mesías. Sí, claro está, pero yo casi siento que fue como el cuerpo de Moisés. El cuerpo de Moisés, ¿alguien sabe? No sé, por favor, escuchen. Miren, el cuerpo de Moisés está en un lugar donde nadie sabe. ¿Sabían ustedes que el cuerpo de Moisés nadie sabe dónde está? Dice que Dios lo sepultó y lo han buscado. Lo han buscado el cuerpo de Moisés. Arqueólogos han escarbado, han andado haciendo hoyos en el monte Nebo por todos lados. Y nada, no lo encuentran. Y quien dice la palabra que luchaba por el cuerpo de Moisés, ¿quién era el que peleaba? El diablo. Pero ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería el diablo? Que adoraran a Moisés. Eso es lo que querían. Eso es lo que querían, que adoraran a Moisés, pero Dios no lo permitió. Y aún así, los judíos, ¿qué es lo que dicen? Nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros a Moisés servimos. Nosotros, Moisés es nuestro maestro. Y Abraham es nuestro abino. ¿Y tú quién eres? Le decían al Señor. ¿Me están oyendo? Ahora, si yo les pregunto a ustedes acá, hermano, ¿cuándo hay que celebrar entonces el nacimiento del Señor? Si ustedes me preguntan a mí, les voy a decir, lo siento, no lo sé, no lo sé. ¿Y cómo vinieron y metieron una fecha? Y que si ponemos a hablarnos historia de a quién realmente le atribuyeron la fecha del nacimiento de Jesús, quién era el que celebraba años en esa fecha, se asustaría. Y usted diría, santo, ¿y qué es lo que estaba haciendo?
¿Qué es lo que estaba haciendo? Ya es tiempo que el Señor vaya alumbrando la cabecita de mucho pueblo que está en ignorancia, como muchos de nosotros también lo estábamos. Porque yo no voy a decir, el hermano quizás nunca practicó. ¿Cómo no, hermano? Si usted iba a los reventones ahí, aquí, y no vale la pena estar mencionando eso. Pero un día la luz del Señor alumbró, como cantaba Barak hace un rato. Diga conmigo, Jesús es mi luz, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Oiga bien, hermano, yo nunca le he dicho a nadie que yo llegue a una casa, nunca le he dicho, mire que quite esto, no, nunca, jamás ni lo voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es hablar lo que este libro dice. ¿Me están viendo, iglesia? Si la Biblia te dice haz algo, hazlo. Si la Biblia te dice que no lo hagas, no lo hagas. En este caso yo me libro porque ahí entonces usted entraría en pleito con el de arriba. Usted no puede decir, uy, en esa congregación que sé ya no voy a ir porque allí son raros. No celebran lo que todos los demás celebran. Hoy todo el mundo celebrando, aquí y allá. ¿Y por qué entonces la iglesia, muchas veces algunos se dejaron arrastrar? Y ahora le voy a decir esto, ¿qué pasó en el tiempo de los macabeos? ¿Saben? Les voy a dar este dato que a lo mejor quizás no lo sepan. Ellos tuvieron que hacer resistencia, los sacerdotes que fueron instaurados para celebrar en el templo. ¿Saben con quiénes hicieron resistencia? Ya Yehudá había dado victoria a Dios sobre los helenos, sobre los griegos. Pero ahora venía otro reto. El pueblo había sido, diga conmigo, el pueblo había sido contaminado. Ya el pueblo, ¿qué es lo que estaba practicando? Lo mismo que los griegos. Y en quienes encontraron resistencia fue en el pueblo. Ya no era del mundo, ya no era de los griegos, sino que los judíos habían sido arrastrados por las costumbres de los griegos. Por favor, abraza al que tiene a su lado y dígale, por nada del mundo te dejes arrastrar por las costumbres de los mundanos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Están aquí, iglesia? ¿De qué estamos hablando? De la dedicación de qué? Del templo. Ahora, si tu templo ha sido dedicado al Señor, cosa inmunda no meterás dentro de él. No traerás cosas que no agrade al Señor. Probablemente alguien aquí fumaba, bendito Dios ya lo libró de eso, pero le estaba metiendo nicotina que a la larga sus pulmones iban a ser dañados. Otros, las chelitas, el roncito, el whisky, el aguardiente, la cususa. Esas aguas pegonas. ¿Me están oyendo? Por favor, escuchen. ¿Qué le metían ustedes? Ahora, hablé de vicios, pero ¿qué otras cosas más le metía usted adentro a su templo? ¿De qué lo tenía tan lleno ese templo usted? La Biblia dice que el que destruye el que no cuida, el que destruye su cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Y vuelvo y repito la palabra que el Señor nos trajo el domingo: vosotros sois el templo. Vosotros sois el templo. Por lo cual dice el Señor: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo, dice el Señor, os recibiré y seré. Mientras ustedes continúen ahí mezclados, contaminados, haciendo lo que hacen allá, discúlpenme, pero no digan que soy su padre, porque mis hijos no van a andar haciendo esas cosas. ¿Cómo le dijo Juan al hermano Demetrio? ¿Cómo le dijo Juan a Gallo? ¿Cómo le dijo? ¿Cuánto me gocé de que tus hijos anden en la verdad? ¿Cómo me gocé de que tus hijos no andan en la falsedad del mundo,
En las tradiciones paganas, ¿cómo me gocé? Fue duro trabajo para mí. Quizás podría ser usted el dejar todo aquello que siempre practicaba. Hermano, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero sí creo que tengo un poquito de tiempo más. Hoy agarramos un poquito, le dije a Barak, denme un poquito más de tiempo porque no sé cuánto tiempo me voy a tardar en esto, pero sí vamos a salir con el tiempo para que vayan a almorzar. No se preocupen. Hoy sí dijeron amén, ¿verdad? Vaya pues. Cuando yo estaba recién llegado al Señor, a mí nadie me dijo que dejara de hacer aquello, dejara de hacer lo otro. ¿Quién fue el que puso en mi corazón el que ya no lo hiciera? Si nadie me obligó, si nadie me dijo que lo hiciera, yo desesperado andaba. El primer 24, porque el Señor me llamó en septiembre de 1986. El primer 24, yo miraba que pum, pum, los chifladores, los reventones y todo aquello. Y yo andaba así, ¿y qué hago? Y me di cuenta que por allá en un cafetal, una finca por allá de Mana Santos, la conocí muy bien porque íbamos a las cortas por allá, ¿verdad, Mana Santos? A la finca del Espino. Allá había una congregación que estaban en vigilia. Y yo me enteré, yo me fui yo solo. Y me salió al encuentro del pastor. Mire qué lindo es cuando el pastor se identifica con alguien, aunque ni siquiera lo conozca. Muchacho, me dijo, ¿has venido a buscar de la presencia del Señor? Sí, le dije yo. Qué bueno, me dijo. Qué bueno que estés aquí, apartado de todo aquello que de nada te va a servir, me dijo. Gozate en el Señor. Y se fue. Y fue una noche maravillosa. No terminé de goma, no terminé reventado, terminé gozoso delante del Señor. Y así viví sin que nadie me anduviera obligando. Nadie me decía. Fue el de arriba. Entonces dígale que tiene a su lado, es el de arriba que va a corregir tus caminos, es el Señor que te va a decir qué hacer, qué no hacer por su palabra. Ahora bien, vámonos por favor a Reyes, cuando ya todo estaba concluido y cuando ahora Salomón va a dedicar el templo. Miren qué es lo que hizo. Vámonos por favor. El libro de Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 62. Cuando lo tengan me dicen amén. Entonces el rey, Segundo de Reyes, capítulo 8, verso 62 dice, entonces el rey, es decir, Salomón, y todo Israel con él, sacrificaron víctimas delante del Señor, es decir, corderitos, bueyes también, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció ¿a quién? Al Señor. ¿Cuántos bueyes? 22,000 bueyes. Hermano Angelito, ¿como cuánto vale un buey? Más o menos. Un buey, más o menos. 500, 600 dólares. Imagínense, dependiendo, ¿verdad? Como usted, si gordito, flaquito o más grandecito. Pero ¿cuántos bueyes sacrificó Salomón? Haga usted, tenga la idea cuánto este hombre estaba dando. Sin nada de miseria. Dice que, ¿qué versículo llevamos, por favor? El 63. Y dice 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa del Señor. Asimismo, el día que sacrificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa del Señor, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas, la grosura, los sacrificios de paz, y por cuanto el altar de bronce que estaba del Señor era pequeño, no cabían en él los holocaustos, las ofrendas, las grosuras. Pero ¿qué dice en el verso 65? Quiero que todos lo lean, por favor. ¿Qué dice? Barak, por favor, vente, por favor. ¿Qué hicieron ese día? Ese día, dice, en aquel tiempo, Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, comenzaron a celebrar delante del Señor. Hasta ahí los panderos, levántelo, suénelo. ¿Puede sonar el pandero, hermana? Comenzaron a sonar los panderos, comenzaron a sonar los instrumentos, comenzaron a celebrar fiesta.
Ahora usted entiende el capítulo 30 de Salmos. ¿Has cambiado mi lamento en qué? ¿En qué dice? ¿Has cambiado mi lamento en baile y mi tristeza en alegría? Por tanto, a ti cantaré gloria mía. Hanukkah es una de las mejores celebraciones. Mira, hermano, yo les digo y los tengo bien comprobado. Cuando toda la gente llega a tu casa, ellos quieren ver el chumpe, quieren ver el chompipavo en la mesa, quieren la celebración, quieren y que suelte el champán y que haya vino y que, ¿qué más? Y mire, y todos ahí poniendo los cumbiones de fin de año. ¿Y cómo se oye? Y se oye aquel gran desparpajo y aquel gran relajo y aquellos gritos que hay en las casas. Pero quiero decirles, después del champán, el whisky, el ron y todo lo que pueda haber, cuando eso termina, más que les dejan trabajo a donde llegaron, el gran basurero, donde se lavan los trastes, todo lleno, si es que usaron desechables, bolsas de desechables y un gran descontrol que queda allí, y eso no es nada. Luego se van a dormir y en la mañana, cuando llega la mañana, ¿cómo amanecen? Díganme cómo amanecen. Pero dice que por la noche durará el lloro en este salmo, pero a la mañana no viene resaca, no viene goma, no viene nada. A la mañana viene la alegría, dice la palabra. Vamos, denle palmas al Cordero, porque el Señor es el que trae alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía. Diga conmigo, dedicación. No solamente tiene que ver con aquel templo que hizo Salomón, es dedicación de mi vida al Señor. ¿Cuántos dedican sus vidas al Señor? Dedicar el templo a Él, dedicarle, hermano, y que su templo sirva al Señor. Vamos bien conmigo. Mi cabeza, mi tronco y mis extremidades adorarán al Cordero. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo adoran al Cordero. ¿Alguien quiere dar un grito de alegría en esta mañana? ¿Has cambiado el en baile? Dice que cuando estaban dedicando, Salomón hizo fiesta. No, señores, esto no es solo para estar, qué bonito quedó. Esto es para celebrar. Hey, Salomón, te mandaste. Qué bonito quedó el lugar santísimo. Qué bonito quedó el lugar santo. Qué bonito quedó el... No. No estén solamente apreciando. Una cosa de mandado dijo la vida al Señor, y esta buscaré, que esté todos los días en la casa del Señor para contemplar, ver su hermosura e inquirir en su santo templo. Los hijos del Señor buscan la presencia del Señor. Los hijos del Señor salen de en medio y buscan donde está el arca y buscan donde está la presencia. Hermano, alguien dijo, si allí no está el Señor, yo no quiero estar allí. Vamos, dígale que esté a su lado. Si el Señor no va a estar en esa casa, yo no quiero estar en esa casa. Si el Señor no va a estar por aquel lado, yo no quiero estar ahí. Quiero estar donde el Señor está. Quiero estar donde su presencia está. Quiero estar donde su gozo está. Por tanto, a ti cantaré. Ay, algunos andan bien melancólicos. Es que cuando llegue el fin de año me vuelvo melancólico, hermano. Que me recuerdo y que recuerdo aquí. Hasta del negro se andan recordando. Entonces el batey que dicen. Pero mire, hermano, por favor, yo quiero que usted entienda esto. Que aquí no es para recordar lo que el mundo hace o hizo. La Biblia dice, no traigáis a la memoria las cosas viejas, las cosas pasadas, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Somos nueva creación, somos nueva vida, somos nueva criatura. A ver así, las cosas viejas pasaron. No, con valor, las cosas viejas pasaron. Y a ver así, y he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos una nueva creación. Somos su creación. Cuando estaban dedicando el templo,
Saben, hermanos, que aún yo no lo leí lo anterior, pero dice la palabra que los sacerdotes llevaron instrumentos, llevaron todos la celebración, pero el sello de la casa no eran los músicos, no eran los elementos. ¿Saben cuál era el sello de la casa? Dice que la nube de la gloria llenó la casa, la presencia del Señor llenó la casa, la gloria del Señor no llenó la casa, hermanos. Y cuando la nube llenó la casa, entonces ya nadie podía cantar, ya nadie podía celebrar. Todos cayeron al suelo, pero cuando se levantaron, entonces sí pudieron comer y celebrar, pero respetaron y hasta el día de hoy la presencia del Señor. Ahora, si en algún tiempo el enemigo quiso atarte, detenerte, según las tradiciones y costumbres que no van conforme a la Biblia, diga conmigo, eso fue ayer. Hoy es un nuevo día. Terminamos este día, la fiesta de la dedicación, y hoy también vamos a estar con los hermanos en Sonsonate dándole gracias al Señor. Pero quiero decirles, iglesia, en ese tiempo de la fiesta de la dedicación, cuando se dedica el templo, dice la palabra que también sucedió un milagro. Bien conmigo, Nes Gadol Hayasham, dígalo conmigo, un gran milagro. Un gran milagro sucedió allá. Y esta mañana yo estoy convencido y lo creo con todo mi corazón que los que entraron por esa puerta van a salir con un gran milagro esta mañana. Por favor, alguien me puede quitar el púlpito y voy a llamar solo el que cree que Dios le puede dar un milagro este día. Venga acá, por favor, el que cree que Dios puede darle un milagro, que Dios puede sorprenderle en esta fiesta, que Dios puede, dice la palabra que Jesús andaba en la fiesta. Así dice la palabra.